24 de julio del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, a poco de cumplir 18 años al frente de la ciudad. Retrospectiva de la gestión, el modelo de desarrollo y su continuidad. Y después de la alcaldía, ¿qué? Lo vamos a conversar. También estará Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Lo medular, lo importante del veto del proyecto urgente de fomento productivo, la vía libre para más deuda, el objetivo de reducir el déficit fiscal y los incentivos tributarios, los vamos a revisar. Y además nos acompañará Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. La propuesta de un proyecto de ley de protección de denunciantes e informantes de actos de corrupción, denominada informante cívico, las recompensas y la protección del Estado. Lo analizamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Eni? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Guayaquil está lista y celebrando desde ya sus 483 años de fundación. Los últimos 17 festejos han estado encabezados por Jaime Nebot, quien el próximo 10 de agosto cumplirá 18 años al frente de la alcaldía de la ciudad y vive ya los últimos meses de una gestión que terminará el próximo mes de mayo. El alcalde nos acompaña aquí en los estudios de la ciudad. Alcalde, ni sus adversarios políticos pueden negar el trabajo que se ha realizado y en algunos casos la transformación de la ciudad, pero ¿hubo algo que le haya faltado hacer? Buenos días, televidentes. Siempre falta algo por hacer. Ampliar lo hecho y afrontar lo nuevo. Vivir bien es una utopía que nunca termina, nunca se acaba de vivir bien. ¿Quién hubiese pensado hace 15 años que la internet era una necesidad de carácter popular? Y hoy día lo es. Y la ciudad la afrontó. Este mes vamos a inaugurar el punto número 5500 de internet gratuita y sin cable. Y en septiembre cumpliré con mi compromiso, hecho hace 4 años, de ese mes llegar a los 6000 puntos que Guayaquil necesita con fibra óptica, con una red que ya tiene 1.700.000 usuarios, para consolidar su posición de ciudad inteligente. De manera que siempre hay algo que hacer, siempre hay que hacer que la gente sea más libre, más exitosa, más progresista y que viva mejor. Quizás incorporar zonas que se encuentran fuera del mapa urbano y dotarlos de servicios, por ende. Las zonas que están fuera del mapa urbano están dotadas de servicios. El caso de Monte Sinaí es un caso distinto. Monte Sinaí es una extensión que pertenece en propiedad porque lo adquirió por expropiación al gobierno en las 3/4 partes y al municipio en el saldo. Nosotros hemos atendido lo nuestro, pero le voy a poner un ejemplo, el programa Milote de vivienda o el programa Mucholote de vivienda. ¿A quién le correspondía hacer como hicimos los servicios, la urbanización, promover la construcción de casas? A nosotros como promotores del proyecto. Entonces, el gobierno que haya hecho un hospital nunca pidieron permiso, pero como es una buena obra jamás la detuve, le corresponde hacer el resto. No es al municipio el que le corresponde hacer el resto, ni siquiera la legalización, porque hicieron una ley absurda, pero la aprobaron con la mayoría de entonces, por la cual a ellos les corresponde legalizar la parte en que son dueños, y no lo han hecho. De manera que las cosas que no están en el sector urbano no corresponden al municipio, mientras estén en el cantón, corresponden al municipio y nosotros de suyo lo afrontamos. En el 2013 usted había dicho que no iba a correr nuevamente por la alcaldía, sin embargo lo hizo para mantener la libertad y la independencia porque debemos defender y consolidar lo logrado, completar lo pendiente y asumir otros retos, dijo usted en aquella sesión solemne de octubre, pero ahora, a más de que no quiere, resulta que tampoco puede, así quisiera lanzarse a la reelección. ¿Y quién defiende el modelo? El modelo lo defiende el pueblo. El modelo lo defienden y lo tendrán que defender todos los que quieran no perder lo ganado y seguir avanzando. El modelo lo tendrán que defender los que quieran que se siga dando una batalla exitosa contra la pobreza, contra la injusticia.
contra el desempleo. El modelo lo tendrán que defender todos aquellos que quieran seguir luchando por la libertad y seguir defendiendo a Guayaquil en las circunstancias en que sea necesario defenderlo. De manera que yo no temo por el modelo, porque el modelo está ligado a vivir bien, al progreso, a la autoestima, a la unión familiar, a sentirse orgulloso de vivir en esta ciudad. No importa quién gane entonces. No, sí importa quién gane, ahí va, porque ese modelo tiene que estar representado en una persona que tenga los antecedentes, el equipo y las ganas de mantenerlo. Porque lo que se construye en una era, se destruye en una hora. Construir un edificio de 100 pisos, en donde hay edificios de 100 pisos, toma mucho tiempo. Destruirlo, cuestión de conectar una bomba y aplastar una conexión en un celular, se destruye en segundos. De manera que no crean los ciudadanos que esto siempre fue así, para aquellos que no saben qué drástico y terrible fue, y no crean que porque es así, va a permanecer así, salvo que nosotros los ciudadanos lo mantengamos así y mejor. Hasta hace poco nomás se escuchaba a no poca gente decir, refiriéndose a las presidencias de Rafael Correa, que era demasiado que alguien gobierne por 10 años. Usted ya lleva 18 y no se ha escuchado eso. ¿Dónde radica la diferencia? En hacer las cosas bien. Eso del péndulo no existe. El péndulo existe porque cuando alguien hace algo mal, evidentemente la gente quiere que venga uno que lo haga bien. Pero usted cambia las cosas buenas, no las cambia. Ahora, de ahí a postularse permanentemente para un cargo, ese exceso, a mi juicio, y siempre lo he dicho, ya atenta contra un concepto de democracia. Porque la alternabilidad, que no es contradictoria a la reelección, sino a la eternidad en un puesto, tiene sus reglas y hay que cumplirlas. Ahora quisiera invitarlo, alcalde, a recordar un fragmento de su discurso del 25 de julio de exactamente hace un año, cuando se refería al trabajo que hay que desarrollar para reducir la pobreza y buscar el desarrollo. No es fácil, no es fácil. ¿Qué va a ser fácil? Es una mezcla muy especial y adecuada de valores y pragmatismo. Pero que es posible, es posible. Y un sencillo verso de Silvio Rodríguez nos muestra la fórmula. Es absurdo pensar que el paraíso es solo igualdad y buenas leyes. Los sueños se hacen a pulso y sin permiso, labrando el porvenir con viejos bueyes. Esa es la fórmula. En marzo usted anticipó, para que después no le digan chimbador, que su partido, el Social Cristiano, presentará candidato presidencial en el 2021. ¿Ese candidato podría ser usted? Mire, que el partido va a tener candidato a presidente del 2021 o candidata a presidente del 2021 es un hecho. Eso es la democracia. Uno chimba cuando dentro de un mismo concepto, por razones de egoísmo personal o de vanidad, defectos de los que yo carezco, yo tengo otros, pero esos no, se presta a dividir algo. Pero cuando uno es distinto, uno tiene la obligación de defender eso. Nosotros no somos, evidentemente, la extrema izquierda, si es que eso existe todavía como planteamiento serio. Pero tampoco somos la extrema derecha, que sí existe como planteamiento cruel, sin alma. Nosotros representamos la economía social de mercado, la eficacia con conciencia social, que es muy distinto de medidas draconianas y de capitalismo manchesteriano. Y eso tenemos que preservarlo, porque en eso creemos. De manera que sí, el partido tendrá candidato o candidata y es todavía prematuro hablar de quién es. Pero es nuestra obligación que una tendencia de equilibrio, porque no hay desarrollo sin equilibrio, equilibrio entre ideología y pragmatismo, equilibrio entre empresa privada y gobierno, equilibrio entre desarrollo económico y crecimiento social, equilibrio entre globalización e intereses nacionales, equilibrio entre la revolución tecnológica que se viene y las regulaciones y la ética que hay que aplicarle para que sea positiva para la humanidad.
Eso es lo que nosotros representamos. Y esa tendencia, claro que tendrá candidato, por cierto que sí. Quizás sí es prematuro dar a conocer un nombre, pero quizás también es oportuno saber si usted está dispuesto a ser ese nombre, ese hombre. En Revista Vistazo usted ha dicho que su decisión cambiaría si tiene el convencimiento de que le iría bien en la presidencia. Lo cito: si existieran las condiciones para hacer el trabajo bien, no me interesa llegar, me interesa cómo me voy a ir. Me fui bien de la gobernación y mejor de la alcaldía y no cambiaría mi decisión si no tengo el convencimiento de que me iría bien de la presidencia. Es decir, usted sería candidato si es que le dejan la mesa servida, alcalde. Yo no soy hombre de mesas servidas, yo soy hombre de servir la mesa, que es distinto. Pero me ratifico en lo dicho, y como estamos en fiesta, no le amargue la vida a alguna gente a la que eso le preocupa mucho. Es muy prematuro para hablar de eso. Y hablando de la situación del país, alcalde, ¿las acciones del gobierno van por la dirección correcta? La dirección correcta sí, la velocidad es incorrecta. Yo creo que en la parte política, en la parte de libertad, de tolerancia, de tranquilidad, el gobierno ha hecho un muy buen papel. Creo que en la parte económica, después de un año, recién se ha aprobado una ley que, como toda ley, es perfectible, pero que yo creo que es positiva. Ojalá corrijan en esa ley una barbaridad. Están planteando vetar el arbitraje internacional para las inversiones extranjeras. Usted puede hacer la ley más maravillosa del mundo, que un inversionista extranjero grande, serio, importante, como necesita el país, que tiene perdida hace rato la carrera de inversión extranjera frente a vecinos como Colombia y Perú, usted necesita garantía, usted necesita seguridad jurídica. Nadie va a invertir si al final del contrato dice, bueno, si hay una discrepancia, yo la resuelvo, de acuerdo a las leyes del Ecuador. Es decir, el Ecuador quiere ser juez, quiere ser parte, y encima con una justicia que no es un dechado de virtudes. De manera que ojalá eso se rectifique, se componga esa situación, porque si no, esa ley, que es muy buena, aunque tiene defectos, no va a servir para nada. El ministro Richard Martínez ha señalado que en el gobierno se contempla la posibilidad de revisar los subsidios a los combustibles. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad, alcalde? Mire, hay subsidios y subsidios. Lo que no cabe es la filosofía fondomonetarista, que es distinto, de que cuando hay un hueco en la caja fiscal, ese hueco lo llene el pueblo con plata que proviene de más impuestos, de suprimir subsidios, etc. Unos están bien, otros están mal, pero es la filosofía la mala. El gobierno dilapida, el pueblo equilibra la balanza de su bolsillo para que los acreedores externos puedan cobrar y para que el gobierno pueda dilapidar. Mientras tanto, se hace una injusticia con el pueblo, se paraliza la economía o se la afecta severamente, el pueblo no puede comprar, no puede pagar, en consecuencia las empresas no venden, no ganan, entonces no hay impuesto a la renta, no hay IVA, y dígame usted así cómo es que se alimenta sanamente la caja fiscal. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a ustedes. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Tiempo de ir a una pausa, y cuando regresemos estará Pablo Zambrano, el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. La posición del sector empresarial, de las cámaras al veto, el presidente al proyecto de ley de fomento productivo. Regresamos, quédese con nosotros. Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Muy buenos días. Agradeciendo a usted por la invitación y muchos saludos a los televidentes de Ecuavisa. Buenos días también. Sobre las observaciones al veto del presidente en este proyecto económico urgente, en general, ¿ven con buenos ojos los cambios que están proponiendo o todavía hay algunos reparos? Mire, yo creo que es importante el trabajo que se ha hecho, en primer lugar, con la ley, puesto que la ley responde al interés que tiene el sector privado y productivo nacional de hacer inversiones, de mejorar un ambiente de negocios que se requiere en el país, y el veto vemos que va en ese sentido. Sin duda hay temas que se han ido, digámoslo así, del espíritu original, pero en términos generales estamos de acuerdo con lo que se ha planteado en el veto. Un asunto que es importante, que lamentablemente está saliendo del veto, es la solución de controversias para los inversionistas internacionales y nacionales en general en lo que tiene que ver con el arbitraje.
Ahora, ¿no creen que con los cambios que propone el presidente en el veto se amplía la discrecionalidad que podrá tener el gobierno para seguir endeudándose o seguir gastando? Mire, el tema que usted menciona es un tema muy importante y es la sostenibilidad fiscal. Y respecto a este tema de la sostenibilidad fiscal, sí es importante mencionar y hacerle acuerdo al país lo que se ha vivido en la última década. Tengo acá algunas cifras que son importantes mostrarlas y que tienen que ver justamente sobre cómo el déficit fiscal ha ido creciendo. Y lo que más llama la atención es que desde el año 2007 hasta el año 2017, ese déficit fiscal fue creciendo de una forma absurda. ¿Por qué? Porque precisamente la política del gobierno anterior en lo que tiene que ver con gasto público era una política desordenada, una política populista, clientelar, que no buscaba la sostenibilidad del país ni de las finanzas públicas. Y estamos viviendo en este momento las consecuencias de esa irresponsabilidad y de ese manejo inadecuado. Entonces, la regla macrofiscal hacia donde va es hacia obtener un equilibrio de las finanzas públicas, un equilibrio del presupuesto y sobre todo, lo más importante, una sostenibilidad de la economía. Ese es el objetivo, pero ¿cómo se lo logra? Digo, cuando se abre la posibilidad incluso de que la deuda pública pueda superar el techo permitido, que es algo pues que se ha criticado, pero se dice, bueno, por ahora lo necesitamos para seguir funcionando, pero cambiaron en el texto, en el veto ponen ahora, en casos excepcionales, las reglas y metas fiscales pueden ser suspendidas temporalmente cuando ocurran, y ahí dice lo siguiente: catástrofes, recesión económica grave, desequilibrios en el sistema de pagos, situaciones de emergencia nacional. Eso pues podría ser en la práctica cuando el gobierno quiera o lo necesite, una emergencia o un desequilibrio en el sistema de pagos. ¿Quién lo determinaría? Sin dudas, la autoridad administrativa, en este caso el presidente de la República, a través de un decreto ejecutivo, es quien debería determinar esta situación. Pero un tema que es fundamental mencionar a la ciudadanía es que tenemos que estar vigilantes, la ciudadanía, la sociedad civil, las cámaras de la producción y en general todos los ecuatorianos tenemos que estar vigilantes de que se maneje de una forma responsable esta autorización que se le está dando al gobierno nacional. Sin embargo, es la única manera frente a la cual podremos nosotros lograr un equilibrio fiscal como país. Y mire, esa es la primera condición que debe existir para atraer inversión al país y para que los ciudadanos ecuatorianos podamos confiar en las instituciones y en las autoridades, tener una sostenibilidad económica. Por lo tanto, la solución frente a lo que usted está planteando es que los ecuatorianos, toda la sociedad civil, estemos muy pendientes al manejo responsable de esta autorización que la ley le otorga al gobierno. Eso es en la práctica lo que se le está dando, porque el gobierno cree necesario ampliar las condiciones de aplicación de las reglas para poder introducir estos objetivos de saldo primario y del gasto. Es decir, en el caso de que se verifique incluso un riesgo de incumplimiento, de que no se van a poder cumplir las reglas o las metas fiscales, lo que dice el veto es que se van a aplicar estos mecanismos de corrección automática y habla de planes de fortalecimiento de sostenibilidad fiscal para garantizar su cumplimiento. Suena bien, pero ¿quién es el encargado de verificar el riesgo del incumplimiento de las reglas y las metas fiscales? Porque no va a ser el mismo gobierno. Justamente eso me refería con la importantísima acción que debemos tomar y el protagonismo que debe tomar la sociedad civil para hacer análisis serios, análisis técnicos, en cuanto ocurran situaciones que nos parezcan que van más allá de lo que la regla y lo que la ley macroeconómica está aplicando y está autorizando. Entonces ahí es fundamental, como le decía yo antes, el trabajo que hagamos como sociedad civil. Mire usted, el Ecuador no solamente está en ojos, digámoslo así, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Organismos internacionales multilaterales tan importantes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y otros estamentos también están mirando cómo el país maneja sus finanzas públicas. Y esto creo yo que es muy importante porque nos permitirá tener cualquier tipo de alerta temprana. En otro sentido, también es fundamental mencionar que la situación ha cambiado en el país. Existe en este momento un mejor ambiente que va a permitir justamente atraer inversiones y que el sector privado retome cuál es su posición dentro de la economía nacional, cuál siempre debe haber sido su posición, que es precisamente el tener este protagonismo en la generación de empleo, en la generación de inversiones, en la innovación y obviamente en el bienestar de los ecuatorianos, porque el sector privado ante todo trabaja para
el bienestar de todos los ecuatorianos. Ahora, para eso es importante que más allá de las buenas intenciones, los objetivos se puedan cumplir. Es decir, si es que el sector privado quiere tener rienda para incentivar incluso en la producción, en la generación de empleo, también se necesita la contraparte del ajuste desde el Estado en el gasto, que es lo que finalmente se ha venido insistiendo. Pero, ¿qué debería pasar? Hablábamos de si se evidencia que, por ejemplo, no se van a cumplir las metas, pero siguen gastando. Digo, pueden no ser las intenciones, pero si no se toman correcciones necesarias, porque a ningún gobierno en la práctica le interesa dejar de gastar, peor si hay un interés electoral mañana, ¿qué debería incluir un programa de corrección automática en la práctica como para que tenga realmente sentido esa norma y no nos llenemos de buenas intenciones, pero que en la práctica mañana puedan no cumplirse y tengamos como remedio las mismas fórmulas? Es fundamental su pregunta, Stephanie. Y el tema es el siguiente: el país tiene que ir hacia un programa económico. Las autoridades públicas, el ministro de Finanzas, el presidente de la República, tienen que presentarle al país un programa económico. Porque la ley de fomento productivo, como su nombre lo indica, es una ley que fomenta la inversión, fomenta la producción privada. Pero lo que hace falta al país es un programa económico claro, que nos demuestre claramente el camino, el derrotero que hay que seguir para superar esta grave crisis en la que el gobierno anterior, las autoridades anteriores, ratifico, manejaron con irresponsabilidad las finanzas públicas, no supieron aprovechar la bonanza económica más grande que ha vivido este país y nos han dejado endeudados en más de 58.000 millones de dólares y además nos han dejado con un déficit crónico. Entonces es fundamental que las autoridades preparen un plan económico, presenten un plan económico. En este sentido, el sector productivo nacional, el sector privado, cuando asumió la presidencia el licenciado Lenín Moreno, presentamos un plan para los primeros 100 días. Y dentro de este plan, para los primeros 100 días, contemplamos una serie de ideas que son aplicables actualmente. Por ejemplo, el tema de la focalización de los subsidios. Ecuador y Venezuela son los únicos países en Latinoamérica que tienen subsidios generalizados. Por lo tanto, tenemos que discutir sobre el tema de subsidios sin afectar a los más pobres. Eso es algo fundamental. Bueno, justamente pero tenemos que tratar ese tipo de temas. Por el costo político que tienes, que es un tema que se lo viene siempre aplazando, pero en lo positivo en cuanto a los incentivos para nuevas inversiones, el no pago de impuesto a la renta en 8 años que incluye en el proyecto, ahora especifican, por ejemplo, en el caso de sociedades constituidas, previo a la vigencia de esta norma, la exoneración aplicará de manera proporcional al valor de las nuevas inversiones productivas de acuerdo a las normas. También habla de que la mera transferencia de activos entre partes relacionadas no será considerada como una nueva inversión. Y pregunto, falta ver en el reglamento cómo más se podrá definir cuál es o cómo se llega a concebir una nueva inversión que pueda estar libre de impuesto y no para que sea otra vez la carta abierta de que pueda beneficiar solo a los amigos del gobierno o a los que se alineen, que de eso pues ya tenemos bastante experiencia. Mire, aquí tengo un cuadro que nosotros hemos preparado justamente sobre los beneficios, las ventajas que tienen los inversionistas. Y cuando hablo yo de inversionistas, no estoy hablando yo de grandes inversionistas, pero básicamente la exoneración es desde 8 años hasta 20 años. Y estos 20 años, esta exoneración de 20 años se lo va a dar en lugares tan importantes como Manabí, como Esmeraldas, como Carchi, como Sucumbíos, las zonas fronterizas que necesitan urgentemente de inversión. Entonces nosotros vemos como un aspecto muy positivo este tema. De igual manera se privilegian ciertos sectores como el turismo, que es fundamental en el país. Entonces, vemos que el proyecto... Y en cuanto a cómo distinguir las nuevas inversiones con los condicionamientos que están incluyendo, ¿cómo lo ven? Eso es fundamental reglamentar. ¿Por qué? Porque el sector productivo nacional, que ya está en este momento invirtiendo, sí requiere también de incentivos. Entonces tenemos que establecer muy claramente qué porción de las inversiones son beneficiarias de las exenciones de impuesto a la renta y qué porción de las inversiones no serían acreedoras a esto. Pero sin duda el incentivo es un incentivo general, no es un incentivo para grandes empresas, es para emprendedores, es para medianos, y lo más importante es que yo quiero hacer una invitación aquí al país para que los medianos y los pequeños
se vayan encadenando con las grandes empresas para ir generando mayores inversiones. La opinión de Pablo Zambrano, el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy amable, gracias. 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática. Su propuesta de proyecto de ley de protección a denunciantes e informantes de actos de corrupción, el informante cívico. En pocos minutos lo revisamos. No se vayan. Para incentivar, para impulsar las denuncias de corrupción, la asambleísta Vilma Andrade ha presentado el proyecto de ley del informante cívico. Fue una oferta de campaña y vamos de inmediato a entrar a analizar las propuestas que esta iniciativa contiene. Buenos días, asambleísta. Primero, ¿por qué es importante, por qué es necesario contar con esta normativa? Buenos días, Lenin. Efectivamente, a toda la audiencia igual un saludo. Nosotros sabemos, y los ecuatorianos ahora nos hemos podido observar, que hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos que definitivamente no han emprendido en denunciar estos actos de corrupción, primero por precautelar su estabilidad laboral, por cuidar su trabajo, por no sufrir represalias, inclusive por no poner en riesgo su integridad física. Esta medida que nosotros la ofrecimos en campaña electoral, que es el informante cívico, que fue también oferta que fue notariada y presentada al CNE, la estamos llevando en este momento a cabo, para que darle toda la protección al denunciante, que él pueda acercarse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que como todos sabemos es la entidad, es el organismo que tiene la facultad constitucional de lucha contra la corrupción, para presentar ahí las pruebas de los actos de corrupción que conozcan de algún funcionario público. Lo puede hacer el funcionario público, pero también lo puede hacer un simple ciudadano, porque la corrupción es de dos vías, es de la empresa privada o personas particulares con el Estado o con funcionarios públicos. Entonces, en esa medida le damos protección a los dos. Antes de continuar con los detalles, este proyecto que usted está presentando se basa, a su vez, en el proyecto de ley modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos. Ese es el nombre de esta iniciativa que hace algunos años fue propuesta a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Sí, tiene una base, lógicamente, además ya está en ejecución en otros países con muy buenos resultados. En el Ecuador realmente esto va, y aspiramos que se apruebe, y va a tener el apoyo de toda la Asamblea Nacional, porque permite realmente que el denunciante, que nosotros llamamos denunciante cívico, pueda denunciar y no sentirse acosado, no pueda llevarle inclusive a perder su empleo. Esto le da estabilidad porque la denuncia va a ser totalmente protegida. Ahora, va a tener un código alfanumérico. ¿Cómo plantea usted que debe operar este mecanismo? ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como eje? Sí, ellos receptan la denuncia, ellos le ponen solamente un código alfanumérico al denunciante, presenta las pruebas y es el Consejo el que habilita la denuncia a la Fiscalía si considera que es una denuncia que tiene el sustento suficiente, y la Fiscalía continúa el proceso. El denunciante no es parte del proceso, el denunciante no va a estar inmiscuido en el proceso judicial, pero sí tiene que presentar las pruebas previamente. ¿Qué le damos como incentivo? Porque el problema es que no lo hacen, primero por poner en riesgo, como ya varias veces vengo mencionando, su estabilidad laboral, que es lo fundamental, pero en otros casos también es por temor. Esto le da un incentivo hemos contemplado un incentivo del 10% al 30% del monto que se logre recuperar, proporcionalmente inversa a la cantidad que el Estado recupere. Ese incentivo nosotros creemos que va a ser importante, porque un empleado privado que sabe que salió un cheque para pagar un acto de corrupción a un funcionario corrupto, pero se lo hizo a través de un familiar, un testaferro, él lo conoce y puede dar a conocer, y de esa forma nosotros creemos que podemos llegar a los peces gordos de la corrupción. Esos montos, ustedes proponen entre un
10 y un 30% del monto recuperado, eso puede llegar a ser mucho dinero. Imagínese el caso Petrochina. Se dice que hay 2.200 millones de perjuicio. El 30% serían 660 millones de recompensa. Pero no nos vayamos a esos extremos. En una coima de $1 millón, una recompensa de 300.000 no es demasiado. Pero recuperamos 700.000. Ese dinero que lo tenemos perdido, ese dinero que está posiblemente en cuentas de parientes o familiares de los corruptos, o inclusive pueden estar en cuentas offshore o quién sabe cómo se les haya entregado. Ahora nosotros con esto posibilitamos que esos recursos se entreguen. Esos recursos no los conocemos, esos recursos están en manos de los corruptos. Entonces, este incentivo, si bien parece alto, pero es la única forma también de incentivar a que el funcionario o el empleado privado o cualquier persona que conozca del acto de corrupción pueda también generarse un beneficio. Se lo ha hecho en otros países y eso ha dado muy buenos resultados. Esto no es solamente para el gobierno central, esto va para todos los estamentos del Estado, para todos los actos de corrupción que se pueden haber realizado en los gobiernos autónomos descentralizados, en las diferentes entidades del Estado como tal en su conjunto, y va a beneficiar lógicamente al denunciante porque él sabe que va a estar totalmente protegido, va a tener un fuero y de esa forma tiene el incentivo, además de beneficiarse económicamente con lo que se logre recuperar, porque será solamente lo recuperado. Justamente sobre esa protección, esas medidas de protección a las que usted alude, ¿cuáles serían? Porque en este país se ve casos en los que hay jueces amenazados, fiscales amenazados, y ellos, siendo autoridades, se echan para atrás en no pocos procesos, no se diga un civil. Primero, su identidad. No se va a conocer nunca su identidad. Está solamente un código numérico, alfanumérico, que lo pondrán en el Consejo de Participación Ciudadana. Asesoramiento y apoyo legal, si fuera el caso, si es que llegara por cualquier tema hipotético a conocerse que o tal vez tener algún juicio o algún problema, protección personal que va inclusive a su familia, a sus familiares más cercanos, a sus padres, a sus hijos, y eso va a permitir que realmente sienta una real protección. ¿Y qué pasa? Al mantenerse la identidad, creo que es lo más importante. ¿Y qué pasa si la denuncia involucra información calificada como reservada? El dar a conocer aquello supondría, según el Código Orgánico Integral Penal, el cometimiento de un delito que se podría sancionar hasta con 10 años de prisión. Sí, para eso no está contemplado, es más bien para los delitos, para los actos de corrupción que se dan en las diferentes o que se han dado en las diferentes entidades del Estado y que el denunciante los conoce, que sabe detalles y que inclusive también el empleado privado conoce de los actos de corrupción, quizás de la empresa o de la institución, el organismo en el que trabaja, y que puede realmente dar detalles, puede dar evidencias, puede dar los indicios que nos lleven a recuperar esos dineros, porque realmente ahora lo que estamos teniendo es muchas medidas de lucha contra la corrupción. Nosotros mismos como Izquierda Democrática presentamos la propuesta de gobierno de honestos, y esa propuesta es interesante, pero se complementa, porque ahora las denuncias, usted escucha, es un rum rum en todos los espacios que dicen, sí, sabemos, de la noche a la mañana como el funcionario tal o tal persona se ha enriquecido, pero no sabemos cómo recuperar el dinero. Vilma Andrade, asambleísta nacional, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Lenin. Será hasta entonces un buen día para todos.